empiezo a grabar. A ver, ¿está grabando? Sí, está grabando. Bueno, jóvenes, hoy día cortito, mañana largo. Hoy día vamos a hablar de citogenética. Y es el preámbulo de lo que va a ser mañana, porque mañana va a ser aberraciones cromosómicas. Ahora vamos a ver lo normal. ¿Qué es normal? Voy a poner bien este micrófono. ¿Qué es normal? Y que mañana vamos a ver qué es lo anormal. Y hay hartas cosas anormales. Esta presentación está en dos colores, verde y luego blanco. Verde era lo que yo daba. Por ejemplo, fíjense aquí, hoy día vamos a hablar, jóvenes, de los cromosomas, citogenética. Entonces vamos a ver quién descubrió los cromosomas, qué es un cromosoma, qué función cumple un cromosoma, cuál es la morfología del cromosoma, según su morfología, cómo se clasifica, qué es un cariotipo, qué es un bandeo cromosómico, qué es un ideograma. Y obviamente aquí en genética tengo que saber el número de cromosomas de las especies. Sé que se van a olvidar en séptimo, o en quinto, o en cuarto, o algunos se van a olvidar dentro de una semana, o después del examen, pero tengo que decirles porque tenemos que saber. ¿Está bien? Esta es la forma de... Yo les decía, miren, yo les estoy presentando esto, y el primer grupo me va a hablar nuevamente de los cromosomas, pero quiero que me aumente la información. Y resulta que siempre me daban menos información de lo que yo daba. Así que dije, bueno, capaz no saben, y les voy a enseñar cómo hacer una buena presentación, y esta es la idea. O sea, les voy a presentar qué es citogenética, qué son los cromosomas, y además cómo hacer una presentación cuando les pidan. Y aquí está lo primero, citogenética. Yo tengo que definir, porque a mí me han dado eso, ¿qué es citogenética? Cito es célula, genética es lo que estamos viendo, toda la rama de la herencia. Por lo tanto, la citogenética es una combinación de ambos. ¿Por qué? Porque la genética, los genes están en la célula. Entonces, si yo voy a hablar de eso, miren, esto está en verde, ahora viene en blanco. Primero tengo que buscar información para hablar, para poner en mi presentación. Y yo solamente voy a hablar, voy a buscar una sola fuente, puedo buscar 1000 fuentes, pero yo para enseñarles a ustedes voy a utilizar Wikipedia. Y busco en Wikipedia y pongo citogenética. Y miren, historia, primeros años, aplicaciones en la biología, anomalías numéricas, esto vamos a ver mañana, uso en medicina, técnica, un montón de citogenética. Y lo más importante, la definición. La citogenética es el campo de la genética que comprende el estudio de la perdón, estructura, función y comportamiento de los cromosomas. Listo. Ven, estoy buscando una definición. Pero miren, yo no voy a poner todo esto. Y generalmente cuando ustedes les dicen exponga, vienen y lo copian y leen. La citogenética es el campo de la genética que comprende. Traten de aprender, o sea, de que esté ahí citogenética y ustedes den la definición. Incluye análisis de bandeo G, otras técnicas de bandeo y la citogenética molecular de hibridación. ¿Ve esto, por ejemplo? Nada que ver. A mí me gusta esta parte y esta partecita debería ver. Y ver otra definición para comentar y hacerlo un poco mejor. Ahora, descubrimiento. Miren, esto era lo viejo, verde, que yo daba. En 1865 Mendel descubre sus leyes. Y unos cuantos años después se descubren los cromosomas y se llaman cromatín, Fleming. Y en 1908, Sutton identifica por un proceso deductivo que los cromosomas son los portadores del material genético. Ojo, acuérdense que todavía ahí no se sabía que era el ADN el material genético, porque en 1944, recién pregunta de examen que les he hecho, 1944, Avery, MacLeod y McCarthy, con su experimento, determinan objetiva y científicamente que el ADN es el material genético. Pero Sutton ya deduce, ¿y yo por qué digo deduce? Porque los veterinarios somos
Trabajamos con animales, con perros, con gatos, con ovejas, con caballos, y tenemos que deducir qué es lo que les está pasando. No es lo mismo que un médico humano. Yo voy donde el médico humano y le digo, y que me pregunta, ¿qué le duele? Y yo le digo, mi muela. Y yo le digo, mi riñón o mi espalda. Y él va a decir, puede ser el riñón, puede ser, ya empieza a deducir, pero ya le estamos diciendo, ¿no? Me duele la espalda. O puede ser una luxación, o puede ser una mala postura. Yo no puedo ir a una vaca y decirle qué le duele. Yo tengo que deducir qué le duele y en base a todos los síntomas y signos y fisiología, tengo que deducir una posible enfermedad, la cual después de que lleve la muestra al laboratorio me va a dar cierto si yo había deducido bien de que era esa enfermedad o me había equivocado por completo. O sea que el proceso deductivo en nuestra carrera es de suma importancia. Y miren de nuevo, historia y definición. Yo estoy dando una pequeña historia. Y miren todo lo que hay aquí, lo que se puede encontrar. Uno tiene que leer todo esto para poder después ir a hablar con pocas palabras. Miren, esto es un montón de palabras. Así no se presenta si le piden a ustedes una presentación, no se hace esto. Se lee y se pone así. Y sobre eso uno va hablando. Ni voy a leer todo esto, miren, desde el punto de vista, y está bonito, miren, desde el punto de vista etimológico, la palabra cromosoma procede del griego que significa cuerpo que se tiñe, mientras que la palabra cromatina significa sustancia que se tiñe. Los cromosomas fueron observados en células de plantas, Uno tiene que leer toda esta información y sacar lo más importante. Por eso en la evolución de la genética he dicho, vean, lean, vean y saquen lo más importante. Y todos se me han quedado en el 2006 y algunos en 1800. Sigamos con la descripción de Sutton. Miren, mucha palabra y yo saco poca palabra. Sutton dijo, a ver. El único nexo que hay entre una generación y otra, entre padres e hijos, es el óvulo y el espermatozoide. Por lo tanto, el material genético tiene que estar en el óvulo y en el espermatozoide. 2. Los espermatozoides son casi todo núcleo y una cola, pero contribuyen igual que el óvulo en material genético, y el óvulo es la célula más grande. De hecho, se la puede ver casi a simple vista con lupa, o no con microscopio, sino con estereoscopio se ve un óvulo. Por lo tanto, el núcleo debe ser la localización del material genético, dicen. ¿Ven su proceso de deducción? Ya sabía la mitosis, la meiosis, y dice, se observó que los cromosomas poseen un comportamiento de división preciso, que lo hemos visto en la mitosis, lo cual es esencial para la transmisión, porque si no fuera preciso, a la miechica, uno tendría más genes de allá, menos genes de allá, seríamos una locura. 4. Los cromosomas y los factores mendelianos ambos ocurren en pares, siempre van juntos. Los cromosomas también son juntos. 5. Los cromosomas y los factores mendelianos se segregan en diferentes células en la gametogénesis. Ya lo hemos visto en la formación del óvulo y de los espermatozoides. 6. La segregación de los cromosomas parece ser independiente, llenando los requerimientos de la segunda ley de Mendel, que eso lo vamos a ver después. Ustedes no han visto todavía, aunque ya saben, pero todavía no hemos visto Mendel. Por todo lo expuesto, Sutton determina que son los cromosomas el portador del material genético. Deducción antes de 1944, donde efectivamente Avery, McLeod y McCarthy dicen el ADN es el material genético. Definición. Cromosoma se puede definir de 1001 formas. Miren aquí, son estructuras de diferente propiedad tintorial que se tiñen diferente con relación a otras partes del núcleo. Y en los cromosomas se encuentran los genes. De hecho, ya sabemos que es el quinto nivel de empaquetamiento de los genes. Miren otra definición de internet, un montón de palabras. Entonces, todas las células vivas almacenan cromosomas. Los cromosomas están constituidos por ADN, proteínas. En el caso de las células nucleadas, la mayoría de las células humanas, cada progenitor, uno tiene que leer varias definiciones y poner poca cantidad de letras, no así tanto.
Otra, mira, miren, más bonito, las letras más grandes. En biología se denomina cromosoma, del griego cromo, color, y soma, cuerpo, a cada uno de los pequeños cuerpos en forma de bastoncillos en que se organiza la cromatina del núcleo durante la división, mitosis y meiosis. O sea, lo que hemos dicho, se empaqueta el ADN. Una cosa importantísima cuando uno va a dar una presentación es que si no sabe una palabra que está poniendo ahí, búsquela. Por ejemplo, biología todos sabemos, griego todos sabemos, y cromatina, a la miércoles, ¿qué es cromatina? Si yo voy a hablar y voy a decir, organiza la cromatina, yo tengo que saber qué es cromatina, por eso tienen que ir y buscar qué es cromatina. Y resulta que la cromatina no es más que ADN y proteínas, e histonas, que también son proteínas. La cromatina es el conjunto de ADN, histonas y proteínas. Histonas y proteínas no histónicas, o sea, todo esto, ADN y proteínas, básicamente. Y hay dos tipos de proteínas, histonas y no histónicas, que se encuentran en el núcleo de las células eucariotas y que constituyen el cromosoma. Después hay mucho más. Las unidades básicas de la cromatina son los nucleosomas. A la flauta, ¿qué son los nucleosomas? Tengo que ir y ver qué es un nucleosoma. O sea, no sé si me dejo entender. Si yo voy a ir a exponer, tengo que saber todo lo que estoy hablando. Mejor, si no sé, no decirlo ni mostrarlo. El pez muere por su boca, jóvenes. Aquí, por ejemplo, en esta media definición estaba bonito, todos entendían en biología, se denomina cromosoma, del griego tantos, a cada uno hasta que llega cromatina. Si yo no sé qué es cromatina, tengo que buscar. Y si en mi definición de cromatina digo nucleosoma, tengo que buscar nucleosoma. Y miren toda la cantidad de cosas que hay. Y básicamente, ¿qué es? Es ADN con proteínas. Es lo único que tienen que saber. Miren, aquí está el quinto nivel de empaquetamiento. La cromatina es ADN con proteínas y se acabó. Esto lo hemos visto, el empaquetamiento del primero al quinto grado de empaquetamiento, la célula también, y a la flauta. Si he hablado de cromatina, tengo que saber qué es la cromatina. Y aquí con esto les quiero mostrar, miren la cantidad de información que hay con respecto a una sola palabra que como les digo, yo no voy a exigir que aprendan tanto de aquí, no, con que sepan qué es un cariotipo, qué es un cromosoma, cuál es su forma, ¿verdad? ¿Qué significa cromosoma? Es suficiente. Pero, ya depende de cada uno cómo quiere dar su charla y cuánto quiere saber del tema. Nuevamente les repito, cuando yo doy una tarea, cuando yo doy un práctico, no es para mí, es para que ustedes hagan lo que les estoy mostrando. Bien, chica, busquen, vean tanto que hay y digan, no, esto no es necesario, pero esto sí, esto voy a hablar. Miren, la heterocromatina constitutiva, facultativa y listo. Ahora vamos al cromosoma, su forma, que es lo que les he dicho, porque a ver, vamos, recapitulemos si quieren. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo esto. Definición, que es un cromosoma, su función, y ahora vamos a ver su morfología y luego su clasificación. Bueno, ¿cuál es la morfología? Fácil. Dos brazos unidos por un centrómero. El brazo se llama telómero. Y hay una constricción primaria que se llama centrómero, y generalmente los brazos pueden ser uno iguales o uno más corto y el otro más largo. Cuando los dos brazos son iguales, que se llaman cromátides también estos telómeros, y están iguales con respecto al centrómero, se llaman metacéntricos. Cuando uno de los brazos son más largos y los otros son más cortos, se llama submetacéntrico. Cuando el brazo realmente es corto y el otro es largo, se llaman acrocéntricos. Y telocéntrico cuando realmente es el más chiquitito el brazo y súper largo el otro. O sea, tenemos los los submetacéntricos, los acrocéntricos y los telocéntricos. Y resulta que algunos tienen una constricción secundaria, aparte de la primaria, que se llama centrómero, y que causa que el cromosoma tenga un pequeño satélite. Pero la mayoría está en metacéntrico, submetacéntrico, telocéntrico y acrocéntrico. Y ahorita vamos a ver.
Una cosa importante son, y les pregunté en la anterior clase qué es un centriolo, y no me contestaron. Estos son los centriolos. Son los que hacen y crecen, hacen y largan el uso acromático, que son como unos microtúbulos, aquí está, que van y se enlacen y se unen en un sitio específico en el centrómero que se llama cinetócoro, en la mitosis y en la meiosis, en especial en la mitosis. ¿Por qué? Porque miren, como se va a dividir aquí, y esto va, los centriolos y los microtúbulos del centriolo, una vez que se divide esto, lo jalan para un lado y lo jalan para el otro. Esa es la función del centriolo. Bueno, ahí está. Y miren ahora en Wikipedia, elementos diferenciados de la estructura cromosómica, centrómeros, telómeros. Aquí dice, yo tengo que buscar la información, pero no tengo que presentarla de esta forma, sino de esta forma. ¿Ven? En ningún lado he hablado yo. Todo lo que han visto, perdón, no he leído, todo lo que he hablado está en, en dibujos, ¿m? Pero todo lo que he hablado viene de aquí, de que yo he leído algo, ¿no? ¿Ven? El centrómero es la construcción primaria, que utilizando tinciones, el uso acromático, he hablado yo, el cinetócoro, ven, he hablado de esto, pero no he hablado, no lo he leído. Y resulta que a veces ustedes en sus presentaciones lo leen en vez de aprender y hacer su propia versión y leen. El centrómero es la construcción primaria que, utilizando tensiones tradicionales, aparece menos. Miércoles, no es así, jóvenes. ¿Está bien? Y los telómeros. Los telómeros es esta parte, los brazos. Y la palabra telómero procede del griego final, la parte final de los cromosomas, son los extremos de los cromosomas. ¿Y saben qué? Hay toda una teoría de los telómeros, se los digo. ¿Ve? Esto yo he estudiado, he leído en algún lado y en mi presentación se los digo. Los telómeros y el largo de los telómeros tiene que ver con el envejecimiento, en el envejecimiento de nosotros. Resulta que como nos vamos dividiendo, nuestras células se van dividiendo, los telómeros se van achicando. O sea, vamos perdiendo información genética cada vez que se divide, se divide, se divide. Y hay una teoría de que los telómeros se hacen más pequeños si mi vida es caótica. Lo normal es que me levante temprano y duerma temprano, porque antes no había luz. O sea, hemos evolucionado, nosotros somos animales de día, no de noche. Por lo tanto, cuando no había luz, cuando no había, todo era oscuro y a las 7, 8 de la noche estábamos durmiendo y nos levantábamos a las 6 de la mañana, a la luz. Ahora con la luz que tenemos en la noche, me chucho, a las 3 de la mañana seguimos estudiando, trabajando y luego me levanto a las 1 de la tarde porque me desvelé. Eso hace que los telómeros se reduzcan. Sobre eso le echo alcohol, drogas, eh, cigarrillo, estoy frito. ¿Se dan cuenta? Entonces hay una hipótesis de que los brazos de los telómeros se van achicando y eso causa enfermedades y más que enfermedades, envejecimiento. ¿Mm? Otra parte importante que he dicho yo cortito es el cinetócoro, que es la estructura proteica situada sobre los cromosomas. Sobre esta estructura les he dicho que se anclan los microtúbulos del uso mitótico en la mitosis y en la meiosis. Todo esto se los he dicho, ¿ven? Pero no lo he leído. El cinetócoro está localizado en una zona específica en el centrómero, se los he dicho. Y punto. Ahora, miren el cinetócoro. Si ustedes quisieran, si yo quisiera realmente fregarlos a ustedes, les diría, estudien la estructura del cinetócoro. Mire que tiene capa. Tienen 4 o 5 capas, la capa profunda, la capa interna, que la placa externa, la interzona, la placa interna, la heterocromatina, la centromérica, todo esto, y aquí está. Es un anclaje. El microtúbulo viene y se ancla. Con eso es suficiente para mí. Que sepan que
El cinetócoro se encuentra, es una parte especial en el centrómero donde se anclan los microtúbulos. Para mí es suficiente. Pero miren todo lo que hay. Y yo no he hablado de todo esto. Ahora vamos con la forma de los cromosomas. Ya he dicho. ¿De dónde he sacado? Yo les he dicho con dibujitos que es metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico y telocéntrico. Y aquí está, miren, toda la forma de los cromosomas es para todas las células somáticas, constante. El cromosoma se encuentra constituido básicamente de centrómero, que tiene un brazo corto y un brazo largo. El brazo corto se llama P, el brazo largo se llama Q. Y si son iguales metacéntricos, si uno es más largo es sub, si otro es más largo todavía es acro, y si el otro es más largo y apenas hay uno chiquitito es telocéntrico. ¿Mm? Todo esto se los he dicho sin leer. Y si quieren, miren, esto era lo viejo que esto yo daba. La clasificación de los cromosomas según su centrómero es metacéntrico, submetacéntrico metacéntrico cuando los dos brazos son iguales, submetacéntrico cuando uno de los brazos es más pequeño y el otro más largo, telocéntrico cuando uno es más corto y el otro es más largo, y acrocéntrico cuando uno es bien chiquito y los otros son largos. Se acabó el cromosoma. Ahora, el conjunto de los cromosomas se llama cariotipo. Y en cada célula, en cada una de sus células existe un juego completo de cromosomas. Qué hermosura, ¿no? Tanta información en cada una de nuestras células. Todos son somáticos. ¿Qué quiere decir? Que son cromosomas que están relacionados al cuerpo, ¿no? Pero un par es sexual. O sea, digamos lo que digamos de identidad de género, de que uno puede ser homosexual, heterosexual, que a mí me gusta, que transexual, que tanto que hay ahora, ¿no? En los humanos y en los mamíferos, el sexo se determina en parte, no la identidad de género, el sexo como tal, por el cromosoma sexual. Si es XX es hembra, si es XY es macho. Quiera o no quiera, me gustan los hombres, no me gustan los hombres, yo soy hombre, pero yo soy Y. No hay cómo cambiar eso. ¿Sí? Ya hemos hablado, en los peces no está en el cromosoma sexual el sexo, no hay eso. El sexo está en los somáticos y dependiendo del calor pueden volverse fisiológicamente hembras o machos. Nosotros no. Yo puedo ser travesti, puedo sacarme toda mi parte reproductiva masculina, aumentarme senos, todo, pero no voy a poder cambiar mi XY. Mi Y no lo voy a cambiar en todas mis células. ¿Se dan cuenta? Ese es el cromosoma sexual. Y miren, yo estoy hablando de cariotipo y aquí está la definición de cariotipo en Wikipedia. Solamente estamos hablando en Wikipedia y dice, es un esquema, foto y dibujo de los cromosomas de una célula metafásica ordenados de acuerdo a su morfología. Ya todo eso acabo de explicar. Metacéntrico, submetacéntrico, telocéntrico, subtelocéntrico, acrocéntrico. El cariotipo es característico de cada especie, al igual que el número de cromosomas. El ser humano tiene 46 cromosomas, 23 pares. Y aquí están, miren. Y se clasifica por metacéntricos grandes, submetacéntricos medianos y luego metacéntricos pequeños, submetacéntricos pequeños, así se va ordenando. Y aparte se pone el sexual. Ve, aquí están. Los cromosomas se clasifican en 7 grupos de A a G, atendiendo a su longitud relativa y a la posición del centrómero. Entonces se encuentran pares cromosómicos que son muy grandes y todos metacéntricos. B son grandes submetacéntricos. C son cromosomas medianos submetacéntricos. D son cromosomas medianos acrocéntricos y con satélites. E son cromosomas pequeños. F son pequeños y metacéntricos. Y G, 21, 22 se caracterizan por ser acrocéntricos y con satélites. Esto antes se hacía a mano, ahora lo hace la computadora, porque no va a estar ordenadito, así cuando uno saca los cromosomas tan totalmente dispersos, ahorita los vamos a ver. Y por eso digo, ¿y cómo obtengo yo los cromosomas? Como les digo ahora ya
no es un área científica tan importante porque ahora se secuencia y ya los cromosomas, obvio, todo lo que encuentre en los cromosomas lo voy a encontrar si secuencio toda la cadena. ¿Cómo se obtienen? De células de rápida división y cuando la célula está dividiéndose en la metafase, cuando están ordenaditos y agarrados por el uso acromático, ¡poc!, reviento la célula. Primero, antes de reventar, enveneno la célula con colchicina para que el uso acromático deje de funcionar. Y luego las reviento con una solución hipotónica. ¡Pum! Y como están todos al medio, me van a quedar medio ordenaditos, pero van a ver que no es así. Después de eso, fijo las células con una mezcla de metanol y ácido acético glacial, coloco una muestra de suspensión celular sobre un portaobjetos, lo tiño, fotografío y recorto los cromosomas para ordenarlos. Eso era antes, ahora la computadora lo hace porque hay que tener experiencia para saber quién es metacéntrico, submetacéntrico, acrocéntrico. Todo lo que les he dicho viene de una fuente. Requisitos para el estudio. Aquí que las células deben pararse. Miren, es lo que yo les he dicho. Con pocas palabras, pero viene de aquí. Y si quieren pueden hacerlo así con un gráfico. Se toma una muestra de sangre, se la cultiva por 24 a 48 horas, luego 72 horas en estufa, se separan los glóbulos blancos, hago la preparación de los cromosomas, coloreo y hago el diagnóstico citogenético. Y saco al final un cariotipo humano ordenado por tamaño. Miren, estos son los 23 pares de cromosomas, 46, ordenados por todos los somáticos y al final el par sexual. Este es un hombre, XY. Si fuera XX es una mujer. Y miren, así salen después de que reviento la célula. Estos son un toro y todingos son acrocéntricos, submetacéntricos. Todos son submetacéntricos y parecen una horquillita. Imagínense ordenar todos estos, pero así se hacía antes. Y la flecha indica el par sexual. Esta es un macho, no es una vaca, es un macho Bos taurus, o sea, holando, pardo, jersey. La flecha gruesa indica el cromosoma X submetacéntrico y la flecha fina el cromosoma Y submetacéntrico. Miren, todos los demás son acrocéntricos, pero el sexual en el Bos taurus es submetacéntrico y uno es X y el otro es Y. Este es un toro, pero ya ahora Nelor. También son acrocéntricos, pero la diferencia es en el Nelor es que este es submetacéntrico, pero este es acrocéntrico también. En el otro era submetacéntrico y aquí es acrocéntrico. Y por este detalle yo puedo decir este es un Nelor, un Brahman, un Gir. Ahora, bonito el índico ordenado. Piqui, 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 piqui. Todo esto se tiene que ordenar por tamaño. Y poner el par sexual al último. Yo sé que el doctor Manrique a veces les da esto, pero ya yo no lo veo necesario porque ya ni se hace, ¿no? Y miren, aquí está todo lo que he hablado, el XX, XY, que en las mariposas ocurre lo contrario, está aquí, de una gran cantidad de información uno tiene que sacar y hablar para hacer la presentación. En los cromosomas sexuales, esto ya vamos a hablar después, hay genes que actúan y que muchas veces determinan enfermedades, las más de las veces. Por ejemplo, aquí está la ceguera nocturna, el daltonismo, la hemofilia, la ictiosis, y resulta que después ya les voy a mostrar, no es lo mismo esto en una mujer que en un hombre, porque la mujer tiene XX, en cambio el hombre XY, estamos desapareciendo, el cromosoma Y está desapareciendo. A la larga vamos a desaparecer, nos convertiremos, solo van a quedar mujeres. Bueno, esto es lo mismo, cariotipo de cromosomas del hombre. Y luego viene otra cosa. Como avanzó la técnica de tinción, ahora ya no se hace de esta forma, sino se los tiñe y se llama bandeo cromosómico. Y hay 4 tipos de bandeo cromosómico: C, Q,
R y G, ¿sí? Y miren, toda esta es la parte en Wikipedia de la fuente, para que vean cómo hay tanta palabra. Y yo lo puedo, todo esto yo lo puedo traducir así. El bandeo cromosómico son métodos de tinción y los métodos más usados son el GRC y T. Los bandeos GRCT utilizan tinción de Giemsa y el Q-quinacrina. ¿Y qué producen? Patrones de colores, banda clara, banda oscura, banda clara. Y nada más. Este, por ejemplo, es un ideograma donde están los, mostrando el bandeo G en bovinos. Y aquí hay uno bien bonito, ya ordenadito. Un ideograma, ¿ve? Claro, oscuro, los ordeno y tengo el bandeo G en ganado. Esta es una foto del bandeo G en toro. Y no es tan fácil tampoco ordenarlos por bandeo. Y aquí está el XY. Este es en cerdo. Miren, ordenados grandes, medianos, pequeños. Y aquí está el XY, este es un macho. Este es en equinos, igual, ordenados, igualitos, y aquí está el XY. Pero hay que tener mucha experiencia para hacer esto. Esto es en gato. El A, el B, el C, el D, el E, el F. Y aquí está el XY, que es el A, B, C de grandes, medianos, más chicos, más chicos. En cabra, este es otro macho, XY, y aquí están ordenados. En ovejo, el bandeo G, aquí está un macho, y miren ordenados. En gallinas es complicado, hay 9 cromosomas y el resto son microcromosomas, porque la gallina tiene, el gallo y la gallina tienen 78 cromosomas. Pero de esos 78 cromosomas, 9 son los que se pueden ver, y el sexual, que es al revés, pero el resto son microcromosomas. En perro también, miren, tenemos todo el cariotipo, todos acrocéntricos, y el sexual. Aquí está el bandeo G en perro. Y con esto terminamos. El número de cromosomas. Yo no les voy a pedir de la hormiga, de la mosca de fruta, del trigo, del conejo. No, yo les pido de estos. En el examen, lastimosamente, porque tengo que preguntar cuántos cromosomas tiene el gato, 38. El perro, 78. El cerdo, esto quiero que me averigüen mañana, les voy a preguntar. Unos dicen 38 y otros dicen 40, por eso tienen que saber. Cabra, 60. Oveja, 54. Vaca, 60. Caballo, 64. Asna, 62. Nosotros, 46. Gallina, 78. Conejo, 44. Camello no me importa. Mono no me importa. Rata no me importa. Ratón no me importa. Pato no me importa. Bueno, pato podría ser 80. Y mosca no me importa. ¿Está bien? Esto tenemos que saber. Y pare de contar, jóvenes. ¿Qué hemos visto ahora? Miren, facilito. Y voy a ir de atrás para adelante. Número de cromosomas. Hemos visto el bandeo G, que se llama ideograma, que es el ordenamiento de los cromosomas una vez que se han teñido. Hemos visto los cariotipos, ¿verdad? Y hemos visto que los cariotipos son ordenar los cromosomas según tamaño por especie. Hemos visto cómo se obtienen los cromosomas. Estoy yendo de atrás para adelante. ¿Cómo se obtienen los cromosomas? ¿Qué es un cariotipo? ¿Verdad? Eso hemos visto. Hemos visto los cromosomas, cómo se clasifican por su forma, metacéntrico, submetacéntrico, telocéntrico y acrocéntrico. Hemos visto que tienen una estructura que es una constricción primaria, donde está el cinetócoro, unos brazos, que son telómeros, y una constricción secundaria que da origen a un satélite. Eso hemos visto. Aquí está. Y luego hemos visto que una definición de cromosomas, que es un cromosoma. Hemos visto cómo se dedujo que los cromosomas eran los que llevaban el material genético. Y por último, su definición e historia. Ya está.
Esa es la forma en que tienen que presentar. Y yo aquí facilito de qué tienen que saber. ¿Qué es un cromosoma? ¿Qué función cumple? ¿Qué morfología tiene? Según su centrómero, ¿cómo se clasifica? ¿Qué es un cariotipo? ¿Qué es un ideograma? ¿Y cuántos cromosomas tiene un perro, un gallo, una vaca, un cerdo, un humano? Todos ustedes, inclusive yo, somos normales. Tenemos 23 pares de cromosomas. Mañana vamos a ver cómo una pequeña falla hace que realmente cambiemos completamente lo que somos. Y eso es aberraciones cromosómicas. ¿Está bien?